Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. ¿Qué pasó nuevamente en La Habana que se liaron ahí en unas calles a protestar? Por lo que yo he leído y más de uno de ustedes me ha confirmado mediante comentarios en anteriores vídeos de Cuba, el manifestarse está prohibido porque no se estipula exactamente como dice en la Carta Magna cubana, aunque claro, esta tampoco dice al detalle cómo hay que manifestarse. Gente de Cuba y cubanos en el extranjero, esta pregunta es para ustedes. ¿Qué le ha podido pasar a esta gente que ha salido a manifestarse, que han armado barullo y han cortado el tráfico en el Paseo del Prado de La Habana? Un par de personas me escribieron sobre esto, así que vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que ha sido esta manifestación y la información que ha llegado aquí a Europa. Acompáñame y veámoslo. Recientemente en redes sociales mostraron a un grupo de vecinos de la zona con sus muebles en la calle, cerrando el paso a los vehículos y sonando sus cacerolas en el Paseo del Prado de La Habana. Según fuentes de internet, un grupo de residentes cerraron este martes el icónico Paseo del Prado en La Habana, donde colocaron muebles y tanques de agua a modo de barricada y protestaron haciendo sonar las cazuelas, en medio de una fuerte presencia de uniformados y represores de civil. El activista cubano Adel Zvone Gamboa ha confirmado una información que en primer momento circuló por redes sociales en medio de la incredulidad y la sorpresa de muchos usuarios. Un vídeo compartido en redes sociales mostró a un grupo de vecinos de la zona con sus muebles en la calle y cerrando el paso a los vehículos en el Paseo del Prado. Los manifestantes hicieron sonar sus cacerolas en una protesta de la cual, al momento de publicarlo en internet, se desconocían los motivos. Según fuentes de este vídeo, se tomó en la zona hace apenas 5 minutos de empezar, donde ocurrió el cierre de la calle por un grupo de personas, que además dicen ser residentes de la misma cuadra, bloqueando una de las calles del famoso Paseo del Prado de La Habana con sus pertenencias y sonando los calderos. Según activistas en red, se hizo referencia de una fuerte presencia policial y agentes de la seguridad del Estado Civil en la zona, tal y como se puede apreciar en el vídeo del citado medio. Una hora después de que la publicación de Adel Zvone Gamboa corroboró los hechos, el activista denunció que empezaba a fallar la conexión a internet de su teléfono. Después de esto, Zvone Gamboa dijo de nuevo en redes: "Hago este post porque siento una mala energía en el ambiente y presiento que el apagón de internet me cogerá en el camino. Si me pasa algo, hago responsable a la dictadura cubana. Informar no es un delito", dijo. Los cortes de internet forman parte de la estrategia del régimen para silenciar lo antes posible la aparición de focos de protestas en Cuba. También pueden pararse a analizar el famoso caso de Ildina y vean cómo se ha demostrado en múltiples ocasiones tras el estallido social ocurrido del 11 de julio de 2021. Uno de los episodios más significativos de esta táctica de la seguridad del Estado, en contubernio con Etexa, la empresa estatal controlada por el régimen y que monopoliza las comunicaciones en Cuba, ocurrió en octubre de 2022, cuando cientos de habaneros se lanzaron a las calles para protestar por los apagones y la ineficiencia de las autoridades para solucionar el colapso del sistema eléctrico nacional. A finales de abril del año pasado, el sacerdote cubano Alberto Reyes, párroco de Esmeralda, Camagüey, y aseguró que otra protesta como la histórica del 11J está a la vuelta de la esquina, porque dice que la gente ya está más que harta. Y es que casi 2 años después de las marchas masivas del 11 de julio de 2021, otras de semejante magnitud parecen estar a la vuelta de la esquina, por lo que es normal que la gente esté tan harta de todo. Porque ya no es solo la censura, gente, sino muchas cosas básicas son las que están fallando y un coste de vida cada vez más caro y que solo una élite se puede permitir vivir llenos de lujos. Hasta aquí esta breve noticia, gente. Barrio Oscuro TV, personalmente, por lo que ve en redes sociales, que no parece ser nada más que un chin de lo que está pasando, se está quedando a cuadros. Más que nada es porque todo el mundo está muy harto de todo y obviamente esto es más que normal. Miren qué planes de vida, gente. Y además que países como Cuba, que cada vez parecen estar un poco más aislados, podría tenerse en cuenta que volvieran a producirse protestas masivas como la del 11 de julio de 2021.
Por cierto, ¿cómo ven ustedes la realidad de Cuba? ¿Creen que se avecinan más protestas como la del 11J próximamente? Si estamos hartos todos, ¿cómo no van a estarlo en Cuba? Muchas gracias, gente. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!